Yo lo pongo al tiro. Sí. Bien, muy buenas tardes a todas y todos. Saludamos desde ya a ambos ministros y ministras, Javiera Toro, Carlos Montes. Bienvenidos a la comisión nuevamente. El acta de la sesión 67 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 68 queda a disposición de las y los parlamentarios. La secretaria abogada, la saludamos. El equipo dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos solo un oficio, que es una comunicación de la bancada Unión Demócrata Independiente, por el cual informa que en la sesión de hoy el diputado Sergio Bobadilla será reemplazado por el diputado Fernando Borges. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias. Sobre la cuenta, ¿alguna observación a nuestro invitado? Le damos la bienvenida. Bien, me parece muy bien. Usted no necesita refuerzo en todo caso. No venga aquí a andar la poma. ¿Alguna observación sobre la cuenta? Varios propongo, si quiere, sí, porque si no iba a proponer que los viéramos en la sesión siguiente, pero siempre para aprovechar esta sesión, pero... Aprovechar, presidente, gracias por darme la palabra y saludar al señor ministro, a la ministra. Sí, solamente aprovechar la oportunidad de que estoy en reemplazo en esta comisión para informarle, ministro, que estamos con una problemática en la comuna de Castro con el comité de las chacras. Nuevamente tuvimos una licitación que está fallida, son 650 familias que están esperando una resolución y me gustaría tener en algún momento antecedentes sobre si es que va a venir una nueva licitación o si es que van a esperar que haya alguna digamos, asignación directa para esas familias que están esperando en ese sitio, que ya Servio es dueño de cerca de 13 hectáreas en el sector de la chacra en Castro. Eso sería, presidente, gracias. Gracias, diputado. Dejamos entonces. Perfecto. Gracias. Perfecto. Oficiamos entonces para que quede constancia. Bien. Como decía recién, tenemos otra sesión. Todos saben, esta es una sesión de 2 a 3 para escuchar a los ministros y conversar, intercambiar sobre el tema que nos convoca. A las 3:15 tenemos la próxima sesión porque hay una sesión de sala, una sesión especial a las 3. Así que a las 3:15 tenemos la sesión ordinaria en la cual vamos a continuar viendo los proyectos que iniciamos las semanas pasadas. ¿Okay? Así que ahí también vamos a ver una cuenta un poco más larga y varios que puedan abrirse en ese momento. Esta sesión tiene por objeto analizar el estado de avance del plan de reconstrucción en las comunas de la región de Valparaíso afectadas por los incendios forestales en febrero pasado y conocer las medidas que se han adoptado para ir en ayuda a las familias damnificadas. Es por eso que hemos invitado, y están hoy día aquí con nosotros, la ministra de Desarrollo Social y Familia, quien ya saludé, doña Javiera Toro Cáceres, bienvenida a la comisión, el ministro de Vivienda y Urbanismo, quien hemos tenido en nuestra comisión varias veces, don Carlos Montes Cisterna, bienvenido, ministro. Están con equipos, está don Ricardo Carvajal, sí, jefe de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional encargado del proceso de reconstrucción en Valparaíso. Por el Ministerio de Vivienda, por supuesto, sí. Y aquí decía la señora Soledad Monsalve, ¿dónde está la señora? Pero venga para acá, entonces con mayor razón. Encargada nacional de la Comisión Asesora para la Reducción y Riesgo de Desastre y Reconstrucción del Ministerio. ¿Sí? Y don Patricio Coronado, que no lo habíamos anotado, sí, no conocemos. Patricio Coronado Rojo, gerente técnico de la reconstrucción. Perfecto. Les damos entonces, como decía, la bienvenida y la idea es que ustedes nos puedan transmitir todo lo que les parezca adecuado y necesario para conocer sobre el proyecto de reconstrucción y luego, si les parece, vamos a dar la palabra a los y las diputadas para preguntas, intercambios y reflexiones sobre el tema. Así que tienen la palabra. Esta es una sesión que dura hasta las 3, tenemos 45 minutos. Consideren los tiempos para intercambio, preguntas. Bueno, ustedes conocen. Gracias.
Gracias, presidente. Nosotros tenemos una presentación, ahí la va a... Bueno, la tienen ustedes también y la vamos aquí a proyectar. Voy a tratar de ir a lo central, pero como ustedes también la tienen, pueden ver los detalles o si tienen dudas sobre algún elemento en particular, lo podemos ir aclarando. Primero, vamos a hacer una primera repasada de antecedentes y afectaciones, luego las distintas etapas, una cuenta del Comité de Ayudas Tempranas y después entramos directamente en lo que tiene que ver con la reconstrucción, que es de lo que yo y el gerente técnico estamos a cargo, donde sin duda la dimensión de vivienda es la más importante. La siguiente lámina. Lo primero que se hizo fue la aplicación de las fichas FIBE, fichas básicas de emergencia, para levantar la cantidad de damnificados. Hay alrededor de 8.000 fichas aplicadas, 8.130 hogares que han sido aplicadas las fichas. Ahí solo quiero mostrar este gráfico para que vean que esto fue algo bien característico. La ficha, dada la preparación de los funcionarios, dada la colaboración también de funcionarios de otros municipios, se pudo aplicar muy rápidamente el grueso de los hogares afectados la primera semana. Y también para aclarar algo que ha salido en los medios de prensa. Los días siguientes, como ustedes ven, todavía hay algunas fichas, casos puntuales que por distintas razones no habían ingresado en el primer catastro, pero son casos muy específicos, porque en su momento tuvimos que advertir a propósito de que habíamos recibido muchas solicitudes de personas no afectadas para la aplicación de la FIBE, un dato que es cierto, pero como ven ahí, esas personas fueron detectadas por los funcionarios y las funcionarias que aplicaron la FIBE y por lo tanto la mayor parte de esas personas que se estaban planteando falsamente como damnificados no lo eran y por supuesto no fueron ingresadas. De todas maneras significó un esfuerzo y un desgaste importante para los funcionarios, pero los mecanismos de control funcionaron. Aquí en la siguiente, los resultados que nos dan estas fichas, muy en resumen: 8.130 hogares catastrados, 21.046 personas en esos hogares. Recordar siempre que un hogar no es lo mismo que una vivienda, porque en una vivienda puede haber más de un hogar, por lo tanto el número de viviendas afectadas efectivamente va a ser menor a esas 8.130. Viña del Mar y Quilpué concentran la mayor cantidad de hogares afectados. Dado que estos son incendios, a diferencia de las lluvias del año pasado, la mayor parte de los hogares, el 92% de los hogares catastrados, están o muy afectados o destruidos, por lo tanto tienen un proceso de reconstrucción que es más largo y más complejo. Respecto de la tenencia de las viviendas, un dato también importante para determinar la manera en que se organiza la reconstrucción y que yo sé que esta comisión maneja muy bien. También me tocó venir cuando era ministra de Bienes Nacionales a conversar sobre esos temas. El 39% de los hogares catastrados corresponden a copropietarios, 13% a arrendatarios, 19% a allegados y un porcentaje nada menor de 28% de ocupación irregular, que tiene que ver también con la manera en que ha crecido la ciudad y que es sin duda un desafío. La mayor parte de los hogares afectados están en el tramo del 40% menos del registro social de hogares, 64% en Viña, 72% en Quilpué y 58% en Villa Alemana. Este es un dato simplemente para que tengamos la caracterización, sin embargo no ha sido determinante para las ayudas tempranas porque todas las ayudas tempranas se han entregado de manera universal a todos los afectados. Solo ponemos ahí el dato para que sepamos las características de los hogares. Y otro elemento que son muy importantes para nosotros como Ministerio de Desarrollo Social es constatar la presencia de niños, niñas o adolescentes en el 40% de los hogares, de personas mayores en el 33% de los hogares, personas en situación de dependencia o discapacidad en el 5% y la mayor cantidad de hogares, 53%, con jefaturas de hogar mujeres. Esos antecedentes generales son importantes para ver el desafío. Luego, estas imágenes yo creo que las podemos pasar rápido si las tienen, sobre todo de las superficies afectadas.
y para pasar a explicar las distintas fases del ciclo de riesgo de desastre y explicar las distintas etapas en las que estamos, como regula la ley. Sabemos que estamos también en los primeros años de implementación del sistema de SINAPRED, el sistema nacional, y de la instalación de SENAPRED. Se contemplan 4 fases del ciclo del riesgo, que es un ciclo que vuelve sobre sí mismo, de mitigación, de preparación, de respuesta y de recuperación, que dependen los 3 primeros de SENAPRED, y la respuesta es la más inmediata cuando ocurre ya un desastre. Y luego está la etapa de recuperación, y la etapa de recuperación se distingue entre rehabilitación y reconstrucción. Esto es algo que este año hemos regulado en la ley de presupuestos, una primera protoinstitucionalidad, porque si bien tenemos todo esto regulado y una institucionalidad de respuesta, de preparación y de respuesta a las emergencias que ha ido afianzándose y fortaleciéndose a raíz de las últimas catástrofes, particularmente desde el terremoto del 2010, que surge el reemplazo de la ONEMI, hemos identificado que institucionalidad para la reconstrucción no tenemos, y por lo tanto cada reconstrucción la hemos enfrentado de manera distinta, y por eso la ley de presupuestos de este año contempló un comité de ayudas tempranas que está presidido por el subsecretario del Interior, y un comité de ministros y ministras para la reconstrucción que está presidido por mí, y tenemos como responsabilidad la formulación del plan de reconstrucción, que es lo que les vamos a dar detalles. En la siguiente, bueno, ya lo explicaba, el Comité de Ayudas Tempranas está regulado en el artículo 41 de la Ley de Presupuesto y tiene que ver con las ayudas inmediatas de apoyo y alivio concreto a las familias. Simplemente un resumen, voy a pasar rápido por esto, pero estas son las ayudas que se han dado hasta ahora por parte del Comité de Ayudas Tempranas: un bono de recuperación de hasta 1,5 millones de pesos. La mayoría de los hogares por el nivel de daño recibieron eso. Se empezó a pagar la primera semana después del incendio. Ayudas tempranas de habitabilidad, que son principalmente un bono de acogida, que es de pago mensual, y una vivienda de emergencia que está en fase de instalación. Hay 432 viviendas de emergencia instaladas, y la idea es que aquí haya una continuidad. Mientras no se instala la vivienda de emergencia, se paga el bono de acogida. Y en casos puntuales, debido a poblaciones que requieren una especial protección, tenemos soluciones de hotelería para mujeres embarazadas o familias con personas con dependencia severa funcional, a quienes estamos acompañando también hacia una solución provisoria, entendiendo que la reconstrucción tiene plazos que son desafiantes. Para las personas con daños leves, el bolsillo electrónico de emergencia, aquí otro punto que es importante aclarar porque se han creado algunas confusiones. El bolsillo electrónico de emergencias es para aquellas personas que tienen daños leves y que por lo tanto solo con este dinero que sirve para comprar en el rubro de la ferretería de la construcción podían recibirlo. O sea, solo 240 familias, son poquitas las que tenían daños leves. Es importante aclararlo porque este beneficio, a diferencia de los otros dos que sí pueden ser copulativos, este es solo para quienes tienen daños leves. Siguiente. Las ayudas productivas, estas son las primeras partes del plan de... las ayudas productivas, la primera ayuda temprana tiene que ver con el bono de retención laboral, que ya se ha empezado a pagar esta semana, el bono de uniforme escolar que se entregó de manera universal a todos los niños, niñas y adolescentes en edad escolar, o sea, a sus padres, madres, guardadores, y la entrega de útiles escolares también a todos los niños, niñas y adolescentes en edad escolar. En materia de atención social temprana, y aquí sí me quiero detener porque esta es una dimensión, una ayuda temprana que coordina nuestro Ministerio de Desarrollo Social, y es bien importante para nosotros la dimensión social de la emergencia, algo que nos plantean cada vez con más fuerza, a veces las personas con mayor urgencia que incluso otras cosas. Y ahí tenemos una ayuda social temprana que se ha coordinado con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación también, especialmente para personas mayores, con los kits de emergencia, además de talleres de salud mental. Las personas con discapacidad, estamos trabajando en la reposición de las ayudas técnicas de manera universal para todas las personas con discapacidad afectadas que perdieron
ayudas técnicas, además de atención psicosocial. Y la Subsecretaría de la Niñez está haciendo un seguimiento específico a todas las familias con niños, niñas y adolescentes afectados. En los casos de personas con problemas de salud mental severos, se están implementando 3 COSAM móviles y atenciones con duplas psicosociales que se están trabajando con el Ministerio de Salud, además del apoyo para el pago de los servicios funerarios. Bueno, aquí hay otras medidas económicas que son del Ministerio de Hacienda, los alivios tributarios, prórrogas, condonaciones, suspensiones, y lo mismo respecto de créditos del Banco Estado. Voy a pasar más rápido para ir al... el acceso a servicios. Ha sido muy importante el despliegue del Estado y esto es algo en lo que sin duda siempre es muy relevante y se puede fortalecer. Hay una demanda importante de las personas en los territorios por ver al Estado presente y poder tener respuesta. Hubo un despliegue que siempre estamos tratando de fortalecer. Seguimos todavía con un despliegue en ese sentido. Lo primero obviamente fue el registro civil y el Banco Estado para recibir las primeras ayudas, etcétera. Y el despliegue de información teníamos ya, se me acabó la guía de ayudas tempranas, que también la entregamos en papel, entendiendo que mucha gente no bastaba con la información en el internet, básicamente. Ahí creo que terminamos con las ayudas tempranas y empezamos con propiamente lo que es la reconstrucción. Como les señalaba, el Comité de Ministros y Ministras para la Reconstrucción está regulado en la Ley de Presupuesto. Es una coordinación del nivel central de todos los procesos de reconstrucción y se activa cada vez que hay una emergencia que requiere un financiamiento extra, que no es suficiente con el financiamiento de los sectores. Y tenemos como principal objetivo elaborar los planes y estrategias de reconstrucción, coordinar el financiamiento de las medidas de reconstrucción, y justamente en eso estamos. Y dada la magnitud de esta catástrofe, porque tenemos 3 reconstrucciones del año pasado que también están a cargo de este comité, pero solo para tener a una persona y a un equipo dedicado 100% a esta catástrofe, se nombró a Patricio Coronado como gerente técnico de esta reconstrucción, que va a coordinar y asesorar también durante toda la etapa de implementación del plan de reconstrucción. Bueno, solo algunos elementos generales de diagnóstico. Todo esto va a venir muchísimo más detallado en el texto del plan, pero estos son elementos que es relevante tener en cuenta porque no es llegar y reconstruir de la misma manera en todas partes. La diversidad territorial y social de las áreas afectadas, aunque uno pudiera pensar que es una superficie menor que los incendios, por ejemplo, del año pasado en el sur, pero hay mucha más concentración y hay una diversidad social entre las zonas afectadas, desde sectores habitacionales consolidados, el ministro lo puede explicar mucho mejor, incluso construidos por el Estado, hasta zonas irregulares y zonas que son ocupaciones más recientes, mucha ocupación irregular, que es la manera en que en general han crecido las ciudades en Latinoamérica, en Chile y especialmente en esta región. Alto riesgo, algo que en verdad ya está sucediendo, que es la autoconstrucción, y eso es relevante tenerlo en cuenta porque las soluciones de vivienda tienen que considerar esa realidad. No es necesariamente malo, pero tenemos que tener mecanismos del Estado que apoyen y que la autoconstrucción no significa la reconstrucción de situaciones que sean precarias o riesgosas, especialmente cuando estamos hablando de zonas de riesgos donde lo adecuado pudiera ser relocalizar. Por la complejidad de las obras urbanas y de la mitigación, puede haber obras que son de mayor complejidad y de ejecución más prolongada. Está el tema de las áreas de riesgo y, por supuesto, todos los desafíos que tenemos de otras reconstrucciones. Y el plan, ¿cómo lo estamos ordenando? Tiene 6 enfoques, 7 ejes prioritarios, 24 componentes. Los enfoques son la prevención y reducción del riesgo de desastre, un enfoque de derechos, seguridad, cuidado, género, participación y transparencia. Esto significa que todos estos enfoques tienen que estar considerados en la transversalidad, de manera transversal en todas las medidas. Y ahí quisiera
poder explicar también por qué esto es relevante. Decíamos que el 53% de los hogares tienen jefaturas de hogar femeninas. Y por lo tanto pensar en la reconstrucción sin un enfoque de género podría ser invisibilizar y no hacernos cargo adecuadamente de esas realidades, de lo que significa la violencia, por ejemplo, que en situaciones de catástrofe se ha visto que aumenta o puede aumentar la violencia intrafamiliar. Por lo tanto, una perspectiva de género no es simplemente aquí una palabra que ponemos para rellenar, sino para tenerla en consideración en el desarrollo de las medidas. Cuando hablamos, por ejemplo, de los apoyos productivos, no podemos obviar que en las zonas en las que estamos, que tenemos que apoyar, hay un alto grado de informalidad y que especialmente las mujeres tienen fuentes de ingresos, fuentes laborales que en muchos casos son informales, y eso nos obliga también a pensar en instrumentos, como en este caso son los instrumentos de FOSIS, que aborden esa realidad, y por eso estos enfoques son relevantes, porque si no se nos pueden escapar realidades que están ahí. Los ejes son bienestar integral, habitabilidad, entorno urbano, infraestructura de redes, territorio y sustentabilidad, reactivación productiva y la institucionalidad para la reconstrucción. Y se dividen en esos 24 componentes, que son las distintas materias que van a tener cada una medidas de reconstrucción asociadas. Para no alargarme más, queríamos como poner este énfasis, mostrar que para nosotros es muy claro que la habitabilidad y el entorno urbano es el principal daño que tiene esta catástrofe, y por lo tanto se ve aquí en esta comisión, y la presencia del ministro de Vivienda es muy importante, pero hay otro tipo de daños que también es importante abordar. La afectación productiva, donde ya hay medidas que están en implementación, la dimensión de infraestructura de redes y, como señalaba antes, el bienestar integral y la dimensión social y psicosocial de la recuperación. También tiene que ser una reconstrucción social. Y por último, la institucionalidad, por un lado porque hay ciertas cosas normativas de las que hay que hacerse cargo, pero también por la reflexión inicial que teníamos, que es que justamente no existe una institucionalidad de la reconstrucción. Hemos tenido muchas catástrofes en Chile en el último periodo muy concentradamente, y todas estas catástrofes hemos aprendido mucho de ellas. Yo me he juntado invité a reunirse a todos los delegados de reconstrucciones desde el 2008 en Chaitén, me reuní con muchos de ellos, hay distintos modelos, distintas experiencias, pero siempre se ha creado una figura ad hoc. A veces ha habido un delegado especial, a veces ha sido un ministro, había sido un ministro de Obras Públicas, a veces ha sido un ministro de Desarrollo Social, a veces ha sido alguien completamente externo. Entonces la idea de justamente poner ahí el eje de institucionalidad es que podamos pensar que somos un país que está sometido a distintos riesgos, que quizás hemos aprendido mucho de los riesgos sísmicos, por ejemplo, y creo que como país nos sentimos muy orgullosos de esa cultura y desde nuestros estándares en términos de prevención sísmica, pero hoy día estamos enfrentando de manera cada vez más frecuente riesgos que están asociados a la crisis climática, como son las lluvias, las inundaciones y los incendios. Entonces eso también, para pensar en el largo plazo, es relevante. Bueno, ahí están las primeras medidas que ya se están implementando, las tienen en el documento que ustedes también tienen, y la carta GAN con todo lo que hemos hecho hasta ahora, y el 23, que es este sábado, estamos trabajando en este plan de reconstrucción, en todos esos ejes componentes, y este sábado vamos a estar sancionando ya el plan por el Comité de Reconstrucción, y hecho eso vamos, por supuesto, a poder hacerlo público. Eso. Muchas gracias, presidente. Gracias. Muchas gracias, ministra. ¿Les parece? Escuchamos al ministro Monti y así después podemos intercambiar. Ministro. Muchas gracias, presidente. Saludo a todos los miembros de la comisión. Yo voy a hablar muy breve porque la presentación la va a hacer Ricardo Carvajal. Yo quiero decir 3 cosas. Bueno, 4 cosas. La primera, lo que terminó diciendo la ministra,
Aquí es bien importante que esta comisión piense cuáles son las mejores estructuras para enfrentarse a hechos como este, porque en la ley de presupuesto se propuso una estructura, se propuso una modalidad, por lo menos revisémosla, porque aquí se requiere, en el pasado, estructuras permanentes, que tenían que ver una parte con el MOP, que tenía una cierta capacidad de ejecución al tiro, con máquinas, con todo de reacción, de pavimentación incluso, y tenía por otro lado economía que organizaba todo el proceso social y económico. Hay que ver, yo sugiero, presidente, que eso sea tema para a partir de la experiencia que se acumula aquí. Esto no es fácil. En segundo lugar, quiero decirles de que este no fue un incendio igual a otro. Tuvo particularidades que no terminamos de descifrarlas. Y que tuvo un problema de elementos que tuvieron... El viento fue el que mandó en este, o sea, claramente fijó la huella al viento. Y el viento se vio potenciado por las quebradas, que se transformaron en verdaderas torres de fuego y que sacaban el fuego muy rápido. O sea, si ustedes ven, el Jardín Botánico pasó por arriba y a partir de eso quemó a Manuel Busto. O sea, aquí hay elementos que no son exactamente iguales a los que han ocurrido antes. Entonces, nosotros tenemos hoy día a las 5:30 una reunión con especialistas de esto, gente que lleva más tiempo en esto, o sea, de distintos lados. Y hay una cierta aproximación, cierta hipótesis para esto. Pero, ¿por qué es importante esto? Primero, para lo que puede venir para adelante. Segundo, que hay que tener claro que el cambio climático nos va a ir sorprendiendo y va a ir haciendo modificaciones. Tercero, porque para mitigar tenemos que saber más de los riesgos. Esto no es llegar y saberlo, pero saber más que lo que sabemos ahora. Aquí hay una situación de modificaciones y hay que preverlo de otra manera. No voy a entrar más en detalle, solamente mencionar, y este es un tema que está en proceso. La tercera cosa, yo quiero advertirlo, que aquí hay que tener mucho cuidado porque la gente está pasándolo muy mal. O sea, que se le destruye todo, que no le queda nada, y que tiene que vivir una política pública para poder sobrevivir, y que vive en una carpa y no tiene dónde estar en el día al salir. O sea, si describimos la vida cotidiana de las personas, de una parte de las personas muy afectadas, gente que iba a inaugurar su casa, ¿no es cierto? Ese mismo día, el día del incendio en la tarde, y se le quemó entera, todo tipo de combinaciones. Entonces, ¿qué quiero decir? Aquí hay que tener cuidado con sobrepolitizar esto, transformarlo en una disputa electoral. Y quiero decirlo así con esas palabras. Hoy día estuvimos con protestas en varios lados, y están llamadas para otras protestas. Pero por favor, yo creo que políticamente conversemos esto para ver hasta dónde vamos a llegar, y además con argumentos que no eran efectivos, que no eran reales. Y lo digo porque esto puede hacer mucho daño a la gente que está viviendo lo que está viviendo, y además el efecto para todo, porque esto va a partir con este gobierno y va a seguir con otro gobierno. O sea, esto no va a terminar en este gobierno, eso está claro. Entonces se va a requerir tener una perspectiva más larga, eso es lo que yo digo. Y si es posible, evitar que todo esto se transforme en una guerra cuando hay realidades tan diversas. Y cuando, por ejemplo, tenemos en el Olivar circulando ideas absolutamente extremas que nadie ha dicho hasta el momento, sino que aquí se ha hablado de procedimientos hipotéticos que se podrían usar y que se usaron en general en el terremoto del 2010. Bueno, eso es lo tercero que quería decir. Y la cuarta cosa, que aprendimos del 2010 y aprendimos la reflexión sobre el 2010. Sobre ese terremoto, que las reconstrucciones son reconstrucciones sociales, políticas, culturales también. No son solo construir casas, sino que se requiere un diseño que haga. Aquí se hizo un trabajo que yo lo recomiendo siempre, que se llama Reconstrucción Psicosocial, que tiene 98 páginas, que se hizo en el gobierno pasado, que se encargó el organismo internacional. Sugiero leerlo para ver el tipo de daño y la necesidad de mirarlo de la experiencia distinta. Se va acumulando experiencia, pero de reconstrucción social. Es demasiado dañado el tejido social que se hizo pedazo. Las personas en lo individual muy afectadas, los niños. Entonces se requiere un enfoque de esta naturaleza junto con lo físico de las casas, porque si no, no tomamos, y esto queda como huella, como herida más fuerte, más profunda para siempre. ¿Tenemos cultura para hacer esto? Poca. ¿Sabemos hacer esto? Poco. Los municipios están preparados para decir esto? Algo. Entonces se requiere que... No, es que esto no es fácil, no es llegar y hacerlo. ¿Cómo reconstruye el diálogo una comunidad que se quemó entera? Que se le quemó todo. O el diálogo básico entre las personas y la forma de pararse frente al conjunto. Entonces, yo lo que quería era poner un énfasis, en el marco de lo cual habla Ricardo, de que esta dimensión
no la subvaloremos. Está ligado a está ligado a no sobrepolitizar esto y transformarlo en otra cosa, y está ligado también a los tiempos de las cosas. ¿Cuánto se demoró en hacer el plan el presidente Piñera? Definió un plan que lo tuvo que rehacer completo en el año, lo tuvo que ir rehaciendo porque le entregó a 6 o 7 grupos económicos, le entregó una serie de territorios. Bueno, ¿cuánto duró eso? Al poco andar se dio cuenta que eso tenía sus limitaciones y hubo cambios. Y así uno lo mira. Aquí se está tratando de tener un plan ahora esta semana, porque se dijo, pero los planes son largos. El plan que yo conozco más completo, que sacó un libro, fue el año 71, ese se demoraron 6 meses. En hacer el plan, y había estado en ese momento, o sea, había mucho más información y conocimiento. Digo esto para que no se transformen esto en falsas peleas, ¿entiendes? Sino que más bien tratemos de mejorar, de reconstruir y hacerlo. Esto es demasiado duro para muchos chilenos y para toda nuestra cultura como para transformar en una pelea a corto plazo, inmediata, así, que esté aquí, que esté allá. Yo lo digo eso, presidente, porque creo que es necesario que se discuta como tal ese tema. Gracias, presidente. Gracias, ministro Montes. Lamentablemente esta es una sesión... Lamentablemente, decía, esta es una sesión bastante corta y seguramente vamos a querer hacer comentarios. Entonces, yo le voy a pedir si la puede hacer reducida para poder escuchar, digamos, si es que hay algunas preguntas o comentarios de las y los diputados. ¿Sí? Es un problema práctico que tenemos con la hora nada más. Perfecto, presidente. Trataré de ser bastante breve para dejar tiempo para las preguntas. Dejamos enviado el PPT, pero si se puede cargar, bien, si no, lo puedo explicar. A ver, en primer lugar, para avanzar en la reconstrucción, lo que nosotros necesitábamos era un diagnóstico efectivamente del daño, ¿ya? Uno de los primeros cambios que hicimos en este evento es la forma en que nosotros levantamos el daño. Tradicionalmente, lo que se hacía era, iba el equipo de desarrollo social con los municipios a aplicar las FIBE. Una vez que aplicaban las FIBE, ahí recién entrábamos nosotros a aplicar la ficha 2, y iba una persona a hacer la encuesta y revisar. Eso lo cambiamos. Ahora, por ejemplo, a la semana siguiente del incendio, nosotros desplegamos equipos con drones, dado el tipo de daño que existió, ¿ya? Como era un incendio urbano, ahí lo que optamos es ocupar vuelos de drones porque así era fácil. Ahí, perfecto. Ahí era fácil ver el daño de las viviendas, ¿ya? Y cuando había daño de viviendas, nosotros desplegábamos una dupla técnico-social para ir a revisar esa figura. Entonces, ahí ocupamos varios elementos. Ocupamos imágenes satelitales, ocupamos también base de servicios puestos internos. No sé si podemos avanzar a la siguiente, por favor. Ahí, con eso hicimos el ortomosaico, que ortomosaico es una palabra técnica que es como la tierra es curva, entonces hicimos la corrección ortográfica para estar ahí plano, y después cruzamos la imagen por donde pasó el incendio según las imágenes satelitales. La siguiente, por favor. En base a eso, ahí tenemos las imágenes satelitales por donde pasó el incendio, según la información que nos dio Siren. Entonces, en base a eso, nosotros desplegamos los drones, los vuelos de los drones, ¿ya? Entonces, teníamos las imágenes satelitales del antes, teníamos las imágenes satelitales después, y además teníamos los vuelos de drones para con eso establecer los daños de las viviendas, ¿ya? Eso, tradicionalmente, nosotros en aplicar la ficha 2 nos demoramos entre 3 y 4 meses, logramos reducirlo a de 3 semanas, ¿ya? Ahí tuvimos el resultado. La siguiente, por favor. Y ahí, por ejemplo, tenemos, para adelante, por favor, otra más. Después cruzamos esa información con la base de los predios de servicios puestos internos, ya que como era zona urbana, sabíamos los predios y podíamos identificar los daños en que estaba cada uno. La siguiente, por favor. Acá, después, nosotros tenemos una aplicación en que la gente va con el celular, los funcionarios de servicio, cuando hacen la encuesta, y ahí aprovechan de grabar y ponen el punto que ha georreferenciado, ¿ya? El punto del daño, y eso nos permite, ¿cómo está, diputado? Y eso nos permite tener bastante claridad de la imagen, y como pueden ver, tenemos registro de los vuelos de los drones de cómo quedaron las viviendas, y ese es el respaldo que usaron los técnicos para poder determinar el nivel de daño. La ficha 2 determina el daño de la vivienda que está suscrito por un técnico, que dice si efectivamente se destruyó y no es reparable. La siguiente, por favor. Después de eso, ahí por ejemplo tenemos una imagen satelital del antes, y si pasamos al después, podemos ver cómo quedó se pasó una más. Podemos ver el nivel de daño que tuvo el incendio. Entonces nosotros tenemos todos esos antecedentes y en base a eso logramos levantar y catastrar el daño. La siguiente, por favor.
Con eso, ahí nosotros pudimos determinar las viviendas destruidas, ¿ya? Los puntitos rojos son los que, según el vuelo de dron, cuando había dudas iban los técnicos y nosotros pudimos determinar, en este lote hay una vivienda destruida. Y en base a eso planificamos y ya sabemos más o menos el volumen de viviendas por reconstruir. Como bien señaló la ministra de Desarrollo Social, no es lo mismo familia que vivienda, ¿ya? Porque, por ejemplo, como bien dijo, en una vivienda pueden haber muchas familias. Acá lo que nosotros detectamos son las viviendas que están destruidas. Ahí los puntitos azules son las que no tienen daño, pero el resultado que sacamos luego de hacer los vuelos de los drones para ver todas estas imágenes. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la ventaja de eso? Porque, por ejemplo, si alguien después me puede decir, oiga, no me veo en mi casa, nosotros tenemos la imagen delante, el después y además el vuelo de drones de respaldo, ¿ya? Entonces ahí tenemos como certeza si efectivamente dañó y no fue algo que pasó después y dijo que fue parte del incendio. Y después empezamos acá a cruzar la información de los vuelos de los drones con la vivienda destruida con la información de la ficha FIBE del Ministerio de Desarrollo Social. Y esto es para seguir con la secuencia de atender a los damnificados. O sea, un damnificado que fue identificado por la ficha FIBE, nosotros tenemos que darle continuidad a ver cómo se soluciona su afectación, ¿ya? Y en base a eso, nosotros ya empezamos a identificar zonas que vamos a intervenir. La siguiente, por favor. Acá, por ejemplo, nosotros, con todos los puntos que estaban destruidos, todas las zonas, empezamos a definir estos perímetros en donde nosotros podíamos intervenir de acuerdo al volumen de lugares destruidos, ¿ya? O sea, por ejemplo, las que tienen mayor daño en el sector del olivar y después sucesivamente fuimos organizando estas zonas que son zonas que inventamos nosotros para organizar el trabajo, ¿ya? No tienen como un perímetro de junta de vecinos que no se puede correr la línea para allá, para acá, no, es una forma de organizarnos y poder desplegar las duplas técnico-social que después, una vez que ya tenemos identificado el daño, tenemos que ver cómo vamos a abordar la reconstrucción, ¿ya? Entonces ahí están las 17 zonas, 10 en Viña del Mar, 6 en Quilpué y una en Villa Alemana. La siguiente, por favor. Acá voy a empezar a describir un poco las herramientas que tenemos como ministerio. Tengo 4 minutos, así que voy a avanzar bien rápido en esto. Básicamente tenemos la autoconstrucción asistida, que es una autoconstrucción que hace la familia con una asesoría profesional para que finalmente puedan sacar una recepción final, porque como Estado no podemos invertir en construcciones que puedan ser inseguras o ilegales. Así que es importante el acompañamiento técnico. La siguiente, por favor. También tenemos la construcción, que es la tradicional de construcción en sitio propio, que en el fondo está la entidad patrocinante con la constructora, presentan un proyecto servio, se aprueba y la constructora construye y la familia, mientras está con un subsidio de acogida, empieza a reconstruir su vivienda. Acá también quiero señalar de que estamos con un decreto nuevo que sacamos el año pasado, que es de diseño y ejecución del Servio, que para los que conocen la licitación del 108 del MOP, es nuestra versión de diseño y ejecución, en que nosotros acá, va a ser otra innovación que estamos haciendo con respecto a otros procesos de reconstrucción. Por ejemplo, para el incendio del 2014, eran 3.500 viviendas afectadas, hubo 3.500 contratos. 3.500 contratos, 3.500 EP que tuvo que manejar el Servio. Este nuevo decreto de diseño y ejecución permite que Servio, como entidad patrocinante, contrate a la empresa y puede contratar colectivamente. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener manzanas, grupos de manzanas afectadas, entonces en vez de tener antes 50 contratos, voy a tener un solo contrato. Lo que también va a reducir los costos porque tienen que hacer solo una instalación de faena. No, por ejemplo, como lo haríamos antes, de que en cada manzana tengo que tener instalación de faena y que fuera la misma empresa por contrato tiene que hacer instalación de faena en cada una de ellas. Y eso como que ralentiza el tema y es mayor costo, ¿ya? Entonces, eso es también otra innovación que estamos poniendo acá. Después, la siguiente, por favor. Tenemos el pequeño condominio. El pequeño condominio es una figura que surgió acá en Valparaíso en el año 2014 por los incendios, en que había sitios donde había más de una familia con el hijo y uno podía densificar. Entonces ella hace un pequeño condominio en que genera una pequeña copropiedad en que le dábamos ayuda tanto al propietario como al allegado de sitio, ¿ya? La siguiente, por favor. También tenemos lo que estamos sacando, que es de la agenda de industrialización, la vivienda tipo industrializada. ¿Cuál es la gracia de la vivienda tipo industrializada? Que fue aprobada en la glosa de ley de presupuesto, tanto por la Cámara como el Senado, que nos permite tener esta herramienta. Son viviendas que son certificadas por el MIMBU y no requieren permiso de recepción municipal. ¿Ya? Entonces ya nos ahorramos harto tiempo de trámite. Y además, como ya tenemos por lo menos 15 empresas industrializadoras certificadas y tenemos más de 18 modelos vigentes, eso está a disposición de la familia. Nosotros, eso se construyen relativamente rápido y entregamos los primeros subsidios a Manuel Busto y va a estar lista entre 2 o 3 meses, desde que empezamos la construcción hasta que le pasamos la llave a la familia, ¿ya? Para ver el nivel de velocidad que podemos tener con esta solución. La siguiente, por favor.
También tenemos la adquisición de vivienda construida. Hemos encontrado casos en que familias tuvieron pérdida de su casa y ellos dicen, ¿sabe qué? A mí me gustaría irme a otro lado con mi hijo, al sur, al norte, porque está estudiando. Entonces es posible de que yo les pueda pasar la casa y ustedes a cambio me dan otra. Perfecto. Eso es el subsidio de adquisición de vivienda construida, que vemos esa figura y tenemos que ubicarlo en otro proyecto, en otro lugar, ¿ya? La siguiente, por favor. Acá, brevemente, el tema urbano, que tiene un poco, es un poco más técnico que lo que tiene que ver con el tema de riesgo, es empezar a identificar imagen objetivo de los polígonos, donde podemos construir y donde podemos hacer, por ejemplo, las medidas de mitigación. Un buffer de interfaz urbano-rural para evitar la propagación del incendio, muros de contención donde hay otra figura, ensanches de calle, porque, por ejemplo, nosotros tenemos técnicamente en el sistema de construcción está, los que conocen acá, una cosa que se llama el RF30, el RF120, que es como la resistencia al fuego, que para los que no saben, el 30 es los minutos que tienen que pasar antes que colapse la estructura. Entonces, RF30 es que tiene 30 minutos antes de que se caiga la vivienda, o el RF120. Acá la familia pudo salir de su casa. El problema es que después cuando pudo salir, no pudo salir de la ciudad. Entonces tenemos que ver alguna figura para, por ejemplo, mejorar la infraestructura para que efectivamente las familias puedan evacuar correctamente y que no tengan calles estrechas donde no caben carros de bomberos. Entonces todo eso tiene que ver con las obras de urbanización que estamos presentando y estamos armando con la imagen objetivo. La siguiente, por favor. Acá tenemos también las reuniones que hemos tenido ahí, ministro, subsecretaria, también la ministra Toro, con las familias en distintos sectores, empezando ya a sociabilizar estas alternativas de solución. Ya es importante acá entender de que no le podemos imponer una solución a la familia, sino que tenemos que llegar a acuerdo para hacer eso. La siguiente, por favor. Y después ahí tenemos el despliegue de las duplas técnico-social, que también está a cargo acá Soledad Monsalve, que es precisamente esta pega que estamos haciendo para caracterizar socialmente a los lugares afectados. Hemos encontrado viviendas que son erradicaciones de campamento, otros que son, por ejemplo, de Fuerzas Armadas jubiladas, y entonces toda esa diversidad tenemos que identificarla para ver cuál es la mejor solución para eso. La siguiente, por favor. Ahí tenemos, por ejemplo, parte de las caracterizaciones, que son las fichas, así que la siguiente, por favor. Y acá se constituyó el ministro hace 2 semanas el Consejo de Vivienda y Barrio de Reconstrucción, en que participan los municipios, participa el gobernador, la delegada presidencial y también Seremi Servio, en que estamos haciéndole seguimiento cada 2 semanas en general a los avances que están haciendo los equipos técnicos para poder llegar a buen puerto con el proceso de reconstrucción. Eso es brevemente la presentación, presidente. Cosa que quisiera agregar, muy precisa. Además de todas las modalidades que ya presentó Ricardo de construcción y vivienda, también vamos a construir viviendas fuera, en otros terrenos, para personas que están en zonas de riego, vamos a construir fuera. Y en este momento ya tenemos 2 proyectos avanzados en esa dirección, ¿eh? Y hay otros 3 o 4 que se pueden hacer simultáneamente, algunos en terrenos públicos y en terrenos privados, de tal manera que si están en terrenos no vamos a construir nada con recursos públicos en zonas de riesgo. Pero tenemos que tener una alternativa y eso es lo que estamos preparando ya. Le agradezco por las presentaciones. Efectivamente, tal como dije antes, lamentablemente una sesión muy corta. Yo sé que hay muchas preguntas, etcétera. Tenemos exactamente 7 minutos. Por lo tanto, yo sugiero, y yo también voy a ser muy corto ahora, que los que quieran hacer una pregunta vayamos, como no hacemos nunca, digamos, directo a la pregunta, para que tengamos, claro, porque nosotros siempre somos expertos en un gran encuadre. Directo a la pregunta, porque si no, no vamos a alcanzar, y yo creo que varios, por lo menos, de la comisión tienen pedida la palabra. Me había pedido diputado, no sé, alguien más me pidió por acá la palabra. Había visto por acá, por allá, por allá. Diputado Cuello, tiene la palabra, después diputado Beltrán, diputado Urrutico. Sí, bueno, gracias, presidenta, saludos a nuestros invitados, al ministro, la ministra Toro, el ministro Monte y su equipo. Y bueno, me parece muy clara la exposición. Creo que son muy interesantes los ejes que se plantean respecto a la reconstrucción, puesto que es una mirada integral, que considera no solamente que acá hay viviendas, hay barrios, hay una economía que hay que reconstruir, y el objetivo es tener una reconstrucción que mejore lo que había también, ¿no? Y no que sencillamente recupere la precariedad en que se encontraban ya esos barrios antes del incendio. Entonces, muy telegráficamente planteo los siguientes elementos. O sea, primero, creo que, y lo mencionó el ministro Monte, que acá ha quedado al desnudo que el Estado carece de capacidades instaladas para responder a la emergencia, porque acá solamente el MOP ha contado con una capacidad propia para remover los escombros. Sin embargo,
para instalar servicios o para algo más elemental, que es la alimentación de la población en el contexto de una emergencia, se ha tenido que recurrir a las ollas comunes y otros elementos, o sea, en el fondo, a esfuerzos privados de la comunidad. Entonces ahí al Estado creo que hay una reflexión más estructural que hacer. Entonces falta capacidad de ejecución y eso tiene que ver con un debate más largo que la subsidiariedad del Estado. Pero para ir al punto, creo que es preocupante que se estén difundiendo informaciones falsas que en definitiva crean molestia, se aprovechan de la desazón y la desesperanza, porque obviamente que las personas han perdido todo en el territorio. Yo soy diputado por esta zona y conozco la realidad. Claro que están más propensas a informaciones que sean alarmistas, entonces hay una mala intención y ahí yo creo que sería bueno, en el fondo, tratar de mejorar los canales de información, o sea, tratar de llegar a la mayor cantidad posible de personas. Yo sé que el gobierno lo está haciendo, me consta que la ministra, el ministro se han desplegado en terreno, pero sería bueno hacer un esfuerzo superior para neutralizar estas informaciones falsas que solamente causan alarma y que en definitiva nada contribuyen a un proceso de reconstrucción que considere la mirada de la comunidad. Eso, presidente, gracias. Voy a tomar nota porque vamos a escuchar para alcanzar. Y diputado Bertrán. Muchas gracias, señor presidente. Saludo por su intermedio a mis colegas, a la señora ministra y señor ministro y equipo. Señor presidente, nosotros hemos pedido, ¿cierto?, tener una reunión urgente y por eso agradezco que estén las autoridades. Y quiero felicitar, en principio, el trabajo que han realizado. Yo leía, ¿cierto?, dentro de las decisiones que están tomando, autoconstrucción con asesoría, que la encuentro espectacular, construcción en sitio propio, y que Servio también pueda contratar empresas, creo que es importante y valoro esa alternativa. En ese sentido, presidente, yo me gustaría saber, por su intermedio, que se me informe cuándo se iniciarían las obras propiamente tal para los vecinos, y en segundo lugar, cuál sería la proyección para terminar. Y culmino con que solicito un informe, especialmente con respecto a los incendios forestales que afectaron la zona centro-sur en febrero del 2023, en donde hubieron 26 fallecidos y dejaron miles de viviendas dañadas. La Araucanía, el Ñuble, Biobío, Los Ríos, Maule. En total fueron 2.560 viviendas. Entonces yo le solicito un oficio con respecto a eso para detallado sobre de cómo va la reconstrucción concretamente de esa vivienda. Lo pido porque ya estamos un tiempo prudente para que ojalá no pase lo mismo acá. Eso, señor presidente, muchas gracias. Gracias, diputado. De todas maneras podemos precisar después lo del oficio en la sesión que tenemos inmediatamente después. El diputado Rútico Echea, nos van quedando 3 minutos. Gracias, presidente. Ministro, te quería preguntar sobre un tema técnico. En un hogar, en una vivienda, cuando es decretada ya inhabitable y decretan la destrucción de esa vivienda, entiendo que el ejercicio tiene que pasar por el municipio y el municipio tiene que contratar una empresa para que se pueda botar abajo esa casa. Entiendo que es así, no puedo estar completamente equivocado, demoler. Cuando ya está hecho todo este ejercicio, ¿por qué el propietario del hogar no puede demolerlo por sus medios y así acelerar el proceso de tener la casa pronto? Eso. Gracias. Gracias, diputado. Están todos muy buenos para el medio minuto. Sí, saludar ministro, ministra, equipos. No, muy simple. Viendo desde como diputado del sur, yo siempre he pensado que aquí lo que está faltando hoy día es comunicación respecto de los plazos de vivienda de emergencia o vivienda definitiva, es decir, atacar la urgencia, calmar la legítima necesidad que hoy día tiene la gente de estar en lo suyo. En segundo lugar, me parece, desde el punto de vista de la política pública a largo plazo, algo lo señalaba usted, en el sentido de cómo evitar que una vez que nos gastemos $1.200 millones en la reconstrucción, ¿cierto?, más o menos, vamos a evitar que suceda lo mismo, es decir, ¿cómo se va a reconstruir? ¿Qué tipo de infraestructura urbana vamos a ocupar? Ejemplo lo tenemos en el caso de Chaitén. Tuvimos que el río Santa Bárbara pasaba por ahí, usted lo sabe muy bien. Entonces tuvimos que pensar en el largo plazo, no reconstruir los mismos lugares, pero eso tiene una urgencia. ¿Cómo evitar que la gente ocupe lo que estaba ocupando antes? Y en el fondo frene una buena mirada de política pública a largo plazo. Y en tercer lugar, ministro, hay plena disposición para avanzar en una legislación, acá en Vivienda lo hemos visto, respecto del tema de sacar todos estos trámites necesarios muchas veces en la etapa de reconstrucción en tiempo de catástrofe o de tragedia. Yo creo que hay que acostumbrarse a ese tipo de cosas, lamentablemente. Entonces estamos ya no también
lo hemos conversado con el presidente respecto de avanzar en ese tipo de materia. Gracias. Le damos unos minutos o 15 segundos. No, menos. Porque si no, en un minuto, de un minuto para el responder, stock de estamos obligados a vivienda, cerrar la sesión. el stock de vivienda industrializada, ministro, que creo que es muy interesante aplicar en nuestro caso, ¿existe stock como para hacer el trabajo ahí? Eso. Desde ya dejo dicho que los vamos a volver a invitar. Sí, porque es muy Se interesante. nos hizo muy corto y hay varios temas. Ministro. Sobre el Estado y la reconstrucción es un tema abierto que hay que darle vuelta, porque hay cosas que tiene el Estado y hay cosas que no tiene. Informaciones falsas, totalmente de acuerdo de que las informaciones falsas hacen mucho daño, y yo le pediría a los parlamentarios que dicen estas cosas que primero nos pregunten, porque a lo mejor están mal informados ellos también, o sea, actuemos con lealtad y con responsabilidad, quise decir. Lo de la autoconstrucción asistida, diputado Beltrán, esto es una norma permanente, estamos trabajándolo en Iquique antes, hay una norma que estamos aplicándola a esta situación que tiene un monto, un procedimiento. Cuando se inician las obras, ya estamos iniciando obras. El problema es que vamos a ir gradualmente, de acuerdo a las capacidades y condiciones, porque hay algunas cosas que le hacen empresas, en fin, hay distintas modalidades y eso está ya avanzando, ya lo dijo Ricardo, en distintos aspectos. O sea, ya tenemos prácticamente comprado y cerrado el negocio de 40 viviendas, por ejemplo, para personas que tienen que salir. En fin, hay distintas cosas, hay vivienda en construcción, asistido también, pero poquito todavía, vamos a ir gradualmente. El tema de qué ocurrió en los otros temporales, yo le pediría en dos palabras, pues si usted puede mandarle un informe, es decir, tenemos un informe bastante completo, detallado de lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho. Bueno, eso es lo fundamental. Lo de los trámites necesarios, se han hecho todas las cosas, aquí le tenemos pánico a la Contraloría, no podemos hacer la construcción asistida si esas viviendas no terminan regularizadas, por ejemplo. Y eso hay que hacerlo, porque en el 2010 no se hizo, y las personas ya tienen un tremendo problema con las viviendas, que quedan irregulares. Entonces estamos tratando de que eso termine donde debe terminar. En verdad, creo que el ministro contestó todas las cosas, tenían más bien que ver con su ministerio. Nosotros siempre, por supuesto, a disposición de lo que requiera la comisión. En el caso de las demoliciones, no sé si lo explicaste. Sí. En el caso de las demoliciones, algo cortito, hubo algo relevante que se emitió un decreto para todas, y eso fue súper relevante, ese trabajo que se hizo con la Contraloría para que no fuera casa por casa. Se está haciendo un trabajo con el MOP para que sea el Estado el que lo haga. Ahora, cuando hay autorización de la DOM, siempre con esas reglas generales no hay una imposibilidad ni una prohibición de que una persona lo hiciera, con la autorización respectiva, que es como siempre se hacen las demoliciones. Y respecto de institucionalidad y normas que requerimos para la reconstrucción, sin duda vamos a tener que volver a esta comisión. Hay algunas cosas normativas que van a ser necesarias para implementar esta reconstrucción, más allá de que la legislación de emergencia ya contempla varias flexibilidades, pero hay un tema, por ejemplo, con la tenencia de los sitios, de la tierra y la regularización, y también otras cosas que, como señalaba, son más de largo plazo que también tenemos que pensar. Dos cositas que podemos quedaron. aprovechar, todavía no empieza la sesión, pero el Dos diputado cositas, es que quiero explicarle al diputado Ticochea. Vamos a alargar 5 minutos. La demolición, el que decreta demolición es la Dirección de Obras Municipales. Una persona quiere demoler su casa, pide un permiso y puede demolerla, nadie le va a poner obstáculo. Una persona que, estando la orden de demolición, no acepta que le demuela, tiene posibilidad de negociar. Estamos pidiéndole antes de demoler que haya un acuerdo con el propietario, que diga, firme un papel, algo, porque si no pueden darse conflictos y situaciones complicadas. Respecto a eso, respecto al stock de vivienda industrializada, hay un stock hoy día, una de las empresas tiene 60, las otras tienen pocas. En todo caso, en la medida que se ve una perspectiva, van a empezar a acumular un stock porque necesitan tener bodegas apropiadas para guardarlas. Por lo tanto, nosotros lo del stock lo estamos estimulando con otros 2 llamados. Antes de esto, con otros 2 llamados, 1.800 viviendas industrializadas y otros 20.000 viviendas industrializadas. Diputado Fonsalía, son de 5 segundos. Sí, hicieron... no sé si le entendí bien, una orden de demolición así como masiva, un decreto, eso que me gustaría que me lo explicaran bien, porque la orden de demolición es individual, entonces esta como conjunta sería súper interesante conocerla. Sí, brevemente.
A ver, ¿cuál es el cambio que hubo acá? Acá se supone que la ley dice de que cuando el municipio decreta demolición es con cargo al propietario. Entonces siempre, si pasa algo, el municipio puede demoler y después le pasa la cuenta al propietario, ¿ya? Acá se hicieron dos cambios. Primero, permitió de que el costo de la demolición lo pudiera absorber algún organismo público, ¿ya? Entonces esa es la primera ventaja, que el cambio que se hizo, de que por ejemplo la persona que no tiene recursos no va a entrar al municipio, se la va a echar abajo y después le tiene que cobrar la cuenta, que es lo que debe hacer porque es lo que establece la ley. Esa fue la primera modificación que hizo, de que en el fondo puede ser a costa del Estado. Y como bien dijo la ministra, el otro es de que se supone que siempre se emite por sitio, y ahora con Contraloría, dentro de esa resolución se permitió que fuera por manzana o sectores más masivos, para no estar esperando uno a uno los decretos de demolición. Entonces esos fueron los principales dos cambios que se hicieron. O sea, le dio la facultad a la dirección de obra para hacerlo. Sí. Diputado, se lo pide después. Le vamos a la diputada Nullado el minuto, y si alcanzamos después tiene el... No, está la diputada Nullado primero. ¿Es más breve? Se escuchará. Gracias, Emilia. Toda nuestra solidaridad para la gente que sufrió los incendios, los afectados, las vidas humanas, etcétera. Pero existe una preocupación en la gente de Aysén. Esto, y por su intermedio al señor ministro, no afectará los planes de Aysén, concretamente de la región de Aysén, de vivienda que ya están anunciados, en fin. ¿No nos afectará eso? ¿No nos cortarán, como decimos en la contra, la cora un poquito? Esa es mi pregunta. Gracias. Sí, empezó la sesión, estamos obligados a cortar, así que... Sí, además ustedes también están... El acuerdo con Hacienda es que esto no se financia con presupuesto de este año, pero es una cosa que sabemos por la vida, que hay que ir viéndolo día a día, ¿no? Bueno, lamentablemente nos quedaron algunas palabras que la diputada Nullado, que yo mismo, voy a la oficina de ministro. Le agradecemos, ministro, a los equipos, a los asesores. La sesión siguiente comienza 15 minutos después, decía a las 15:20. Esa es la cita. Presidente. ¿Ustedes van a salir de la sesión también? Nos vamos a salir porque tenemos sesión además. Por haberse cumplido el objetivo.